Patas arriba. La escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 10. En América Hispana, un nuevo vocabulario ayudó a determinar la ubicación de cada persona en la escala social, según la degradación sufrida por la mezcla de sangres. Mulato era y es el mestizo del blanco y la negra, en obvia alusión a la mula, hija estéril del burro y de la yegua, mientras muchos otros términos fueron inventados para clasificar los 1000 colores generados por los sucesivos revoltijos de europeos, americanos y africanos en el Nuevo Mundo. Nombres simples como castizo, cuarterón, quinterón, morisco, cholo, albino, lobo, zambaigo, cambujo, albarazo, albarazado, barcino, coyote, chamizo, zambo, jíbaro, tresalvo, jarocho, lunarejo y rayado. Y también nombres compuestos como torna, traza y tetaz, tente en el aire y no te entiendo. Bautizaban a los frutos de las ensaladas tropicales y definían la mayor o menor gravedad de la maldición hereditaria. De todos los nombres, no te entiendo. Es el más revelador. Desde eso que llaman al descubrimiento de América, llevamos 5 siglos de no te entiendo. Cristóbal Colón creyó que los indios eran indios de la India, que los cubanos habitaban China y los haitianos Japón. Su hermano Bartolomé fundó la pena de muerte en las Américas, quemando vivo a 6 indígenas por delito de sacrilegio. Los culpables habían enterrado estampitas católicas para que los nuevos dioses hicieran fecundas las siembras. Cuando los conquistadores llegaron a las costas del este de México, preguntaron: ¿cómo se llama este lugar? Los nativos contestaron: no te entendemos nada, que en la lengua maya de ese lugar sonaba parecido a Yucatán, y desde entonces Yucatán se llama así. Cuando los conquistadores se internaron hasta el corazón de la América del Sur, preguntaron: ¿cómo se llama este lago? Los nativos contestaron: el agua, señor, que en lengua guaraní sonaba parecido a Ipacaray, y desde entonces se llama así el lago de las cercanías de Asunción del Paraguay. Los indios siempre fueron lampiños, pero en 1694, en su Dictionnaire Universel, Antonio Fourtier los describió velludos y cubiertos de pelo, porque la tradición iconográfica europea mandaba que los salvajes fueran peludos como monos. En 1774, el fraile doctrinero del pueblo de San Andrés Itzapán, en Guatemala, descubrió que los indios no adoraban a la Virgen María, sino a la serpiente aplastada bajo su pie, por ser la serpiente su vieja amiga, divinidad de los mayas, y también descubrió que los indios veneraban la cruz, porque la cruz tiene la forma del encuentro de la lluvia con la tierra. Al mismo tiempo, en la ciudad alemana de Königsberg, el filósofo Immanuel Kant, que nunca había estado en América, sentenció que los indios eran incapaces de civilización y que estaban destinados al exterminio. Y en eso andaban, la verdad sea dicha, aunque no por méritos propios. No eran muchos los indios que habían sobrevivido a los disparos del arcabuz y del cañón, al ataque de los virus y de las bacterias desconocidas en América, y a las jornadas infinitas del trabajo forzado en los campos y en las minas de oro y plata. Y habían sido muchos los condenados al azote, a la hoguera, a la horca,
por pecado de idolatría. Los incapaces de civilización vivían en comunión con la naturaleza y creían, como muchos de sus nietos creen todavía, que sagrada es la tierra y sagrado es todo lo que en la tierra anda o de la tierra brota. Acotación: la identidad. ¿Dónde están mis ancestros? ¿A quiénes he de celebrar? ¿Dónde encontraré mi materia prima? Mi primer antepasado americano fue un indio de los tiempos tempranos. Los antepasados de ustedes lo han desollado vivo y yo soy su huérfano. Mark Twain, que era blanco, en The New York Times, 26 de diciembre de 1881. Y continuaron los equívocos del siglo en siglo. En Argentina, a finales del siglo XIX, se llamó conquista del desierto a las campañas militares que aniquilaron a los indios del sur, aunque en aquel entonces la Patagonia estaba menos desierta que ahora. Hasta hace pocos años, el registro civil argentino no aceptaba nombres indígenas por ser extranjeros. La antropóloga Catalina Vuljavicic descubrió que el registro civil había resuelto documentar a los indios indocumentados de la punta de Salta al norte del país. Los nombres aborígenes habían sido cambiados por nombres tan poco extranjeros como Chevrolet, Ford, 27, 8, 13, y hasta había indígenas rebautizados con el nombre de Domingo Faustino Sarmiento. Así, completito, en memoria de un prócer que se sentía más bien náuseas por la población nativa. Hoy por hoy se considera a los indios un peso muerto para la economía de los países que en gran medida viven de sus brazos y un lastre para la cultura de plástico que esos países tienen por modelo. En Guatemala, uno de los pocos países donde pudieron recuperarse de la catástrofe demográfica, los indios sufren maltrato como la más marginada de las minorías, aunque sean la mayoría de la población. Los mestizos y los blancos, o los que dicen ser blancos, visten y viven, o quisieran vestir y vivir, al modo de Miami, por no parecer indios. Mientras miles de extranjeros acuden en peregrinación al mercado de Chichicastenango, uno de los baluartes de la belleza en el mundo, donde el arte indígena ofrece sus tejidos de asombrosa imaginación creadora. El coronel Carlos Castillo Armas, que en 1954 usurpó el poder, soñaba con convertir a Guatemala en Disneylandia. Para salvar a los indios de la ignorancia y del atraso, el coronel se propuso despertarles el gusto estético, como explicó un folleto de propaganda oficial. Enseñándoles tejidos, bordados y otras labores, la muerte los sorprendió en plena tarea. Acotación: para la Cátedra del Derecho Penal. En 1986, un diputado mexicano visitó la cárcel de Cerro Hueco en Chiapas. Allí encontró a un indio tzotzil que había degollado a su padre y había sido condenado a 30 años de prisión. Pero el diputado descubrió que el difunto padre llevaba tortillas y frijoles cada mediodía a su hijo encarcelado. Aquel preso tzotzil había sido interrogado y juzgado en lengua castellana, que él entendía poco o nada, y con ayuda de una buena paliza había confesado ser el autor de una cosa llamada parricidio. Pareces indio o hueles a negro. Dicen algunas madres a los hijos que no quieren bañarse. En los países de más fuerte presencia